Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, para que veamos el gran interés que Jesús tenía por los suyos. Las peticiones o petición de alguna manera que Jesucristo compartía con su Padre a favor de los suyos. Y que también esa petición de Jesús para su Padre, hermanos, es una petición que también nos abarca o nos alcanza a nosotros. En todo el capítulo 17, hermanos, vamos a encontrar peticiones específicas que Jesús tenía para los suyos en ese tiempo, pero también por los que habían de creer en Él por la palabra de estos, por los cuales está orando e intercediendo y pidiendo al Padre a favor de estos hombres. Así que esa bendición de alguna manera también nos alcanza a nosotros. Y también nuestras vidas, hermanos, deben de ser afectadas a razón de esa oración que muchos le llaman la oración intercesora de Cristo como un gran sumo sacerdote. Así que veremos, hermanos, este capítulo. Y para que tengamos un panorama de lo que vamos a hablar, entonces vamos a leer todo el capítulo 17. Vamos a darle lectura a todo el capítulo 17. ¿Están ahí conmigo? Muy bien, de manera alternada le damos lectura a esta porción. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste te he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y yo ya no estoy, no estoy yo en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hago esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos
que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, a ellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Quiero en primer lugar, hermanos, utilizar unos textos de esta porción para introducirnos al tema. ¿Cuáles grandes peticiones tenía Jesucristo? Es decir, este capítulo 17, hermanos, Jesucristo presenta las peticiones a su Padre y presenta el porqué o el propósito de cada petición. ¿Se dio cuenta en la lectura bíblica cómo están escritos? Ahora, quiero que veamos algunos textos para introducirnos al tema. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: Padre, la hora, ¿qué cosa dice? Ha llegado. ¿A qué se refería cuando dice la hora ha llegado? Que ya iba a dejarlos, que ya iba a partir con su Padre. De hecho, hermanos, fíjese bien, de hecho el Evangelio de San Juan, más de la mitad, o por no decir mitad, o más de la mitad del Evangelio de Juan, se refiere a la semana de la pasión de Jesucristo, o se refiere, hermanos, prácticamente al hecho de que Jesucristo ya está anunciando su partida. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad. ¿Qué significa potestad, hermanos? Poder. ¿Qué más significa potestad? Autoridad. ¿Qué más significa? Sujeción de todas las cosas. Como le has dado potestad sobre toda carne. Carne es una palabra que se traduce a personas. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quién tiene entonces autoridad y poder para dar vida eterna? Jesucristo. Amén. Ni iglesia, ni religión, ni práctica, ni costumbre. Solamente Jesucristo. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. En el versículo 3 dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, hermanos, según el texto? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué el nombre de Dios está hilvanado junto con el del Señor Jesucristo? Porque Jesucristo, hermanos, nos revela al Padre. El Dios invisible tuvo que hacerse visible para nosotros. Y esto fue solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque según la naturaleza de Dios, hermanos, es que Dios es, ¿qué cosa? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Es invisible y es incorpóreo. Ese Dios invisible, ese Dios que es espíritu, tiene que darse a conocer a nosotros de una forma visible, de una forma de testimonial a través de la palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único, ¿qué dice, hermanos? El único Dios verdadero. Eso significa que hay dioses falsos, pero no son los dioses verdaderos, porque solamente el Dios, el Creador, es el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, cuando el término dice y a Jesucristo, se refiere al Jesucristo verdadero, al único a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Es decir, los hechos, los milagros, las alimentaciones, las predicaciones, las enseñanzas, el trato con la gente, todo tuvo un propósito, hermanos.
Y el propósito, ¿cuál fue según el texto? Glorificar al Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso se llama la preexistencia de Jesucristo, antes que el mundo fuese. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué ha manifestado Jesucristo a los hombres, hermanos? Su nombre. Su nombre. Cuando se habla de nombre, se habla, hermanos, de lo que Dios es, sus atributos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y ya han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido, note lo que dice el texto, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han, ¿qué cosa dice, hermanos? Y han creído que tú me enviaste. Ahora quiero detenerme un momentito en el versículo 9. Lea por favor el versículo 9. ¿Cómo dice? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahora, ¿cómo le parece ese texto? A simple vista, ¿no le parece un texto exclusivista? ¿No le parece un texto elitista? ¿A cuántos les parece así? ¿O nomás a mí? ¿O será que yo tengo otra apreciación? Les voy a decir por qué es mi apreciación. Todo lo que viene diciendo Jesucristo, y cuando llega el versículo 9 dice, yo ruego. ¿Qué está haciendo Jesús con su Padre, hermanos? ¿Le está qué cosa? Le está rogando. ¿Qué le está rogando, hermano? Yo ruego por ellos. Originalmente, textualmente, la interpretación es que Jesucristo está hablando por los suyos, a los cuales está viendo. Aquellos que eran de Dios y que el Dios el Padre se los había dado porque habían recibido su palabra. Yo ruego por ellos. Pero ¿qué era lo que rogaba el Señor Jesucristo? Dice el texto, no ruego por... Entonces, ¿esta oración para quién es, hermanos? Para el pueblo de Dios. No ruego, dice el texto. Por eso de alguna manera suena hasta exclusivista o elitista, o tal vez suena de que por qué el Señor aquí no incluye la oración a todos los pecadores. Es que no está hablando de todos los pecadores. Más adelante está hablando y está orando por los que el día de mañana van a creer por la palabra y por el testimonio de ellos. Pero el texto dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Así que la oración no es a favor del mundo, según el texto. ¿Estamos de acuerdo? Así que la oración es para quién, hermanos. Si espiritualizamos ese texto y le tomamos una forma simbólica, ¿para quién entonces es esta oración? ¿Para usted? Y para mí. No solamente está orando, sino que está rogando. Está
rogando. ¿Qué es rogar? Suplicar. ¿Qué es rogar aparte de suplicar? Interceder o pedirlo de una manera vehemente, pedirlo de una manera insistente y tal vez, y solo tal vez hasta postrarse hasta el mismo piso, hasta el mismo suelo y rogar. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Dice el texto, porque tuyos son. Eso me dice a mí una cosa: somos especiales para Dios. Somos especiales para Dios. Tal vez no lo seamos para el compadre o para la comadre. Tal vez no lo seamos para el mundo. Tal vez no lo seamos para nuestros vecinos. Tal vez no lo seamos para nuestros familiares. Tal vez no lo seamos para nuestros conocidos. Tal vez no lo seamos, inclusive tal vez ni en la propia casa. Pero el versículo 9 me está diciendo que yo soy especial para Él. Así que si un creyente, como dicen en el tiempo actual, tiene bajo estima, son los términos que se utilizan en el tiempo actual, ¿verdad? La famosa autoestima. Tiene que asimilar y tiene que entender y tiene que creer que somos especiales para Dios. Ese es el punto de vista que Dios tiene de nosotros. Yo soy especial para Dios. Usted es especial para Dios. Pastor, pero tengo defectos, batallo con mi carne. Usted es especial para Dios. Una cosa es que seamos especiales para Dios y otra cosa es que batallemos con nuestra carne. En el batallar de la carne de alguna manera estará la bendición, pero déjeme decir una cosa: usted y yo somos especiales para Dios. Y creo que muchas de las veces Dios nos ha dado pruebas de que somos especiales para Él. Y todo, dice el versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El texto 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué dice el texto? Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Y aquí viene la primera petición que Jesucristo hace al Padre para su pueblo, para los suyos. El versículo 11. ¿Cuál es la primera petición? Guárdalos. ¿En qué dice? Guárdalos en tu nombre. Esta es la primera petición que Dios hace, que Jesucristo hace a favor de nosotros. La petición de Jesús para los suyos es que fueran preservados y que fueran guardados. El texto claramente nos dice, guárdalos en tu nombre, guárdalos. Esta petición, hermanos, de Jesucristo para el Padre, de ser guardados en su nombre, nos habla de varias cosas. Por ejemplo, Jesucristo quería que los suyos fueran guardados del mal.
El libro de Salmos dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Eso no significa que si por algún momento, alguna razón, alguna circunstancia, hemos sido de alguna manera blanco, fácil o lo que sea para la maldad, eso no significa que Dios está fuera de control y que no tiene control de mi vida, y no es un tema para estarle reclamando a Dios, porque realmente hemos recibido más de parte de Dios. Pero el texto me está diciendo que debemos, según el texto, Jesucristo pide para que seamos guardados. ¿De qué vamos a ser guardados, hermanos? En primer lugar, del mal. O del maligno, que también es traducido de esa manera. Del mal o del maligno o de las maldades. Mire usted cómo el Señor Jesucristo, como Dios verdadero, estaba viendo la situación que más adelante se iban a presentar con los suyos, y que iba a haber tal vez oportunidad para que la maldad o el malo viniera y atacara al pueblo de Dios. Y desde entonces Jesucristo ya estaba orando por usted y por mí. Como en algún momento le dijo al apóstol Pedro que el diablo había pedido permiso para zarandearlo. ¿Qué dice Jesucristo? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no solamente habla de guardar del mal, sino que en todo este preámbulo, en toda esta situación que existía en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, hermanos, Jesucristo le estaba diciendo al Padre, no solamente que fueran guardados del mal, sino que también fueran guardados de la apostasía. Y qué terrible, hermanos, estos últimos tiempos nos ha tocado. Desde tiempo atrás Jesucristo ya estaba orando por usted y por mí, para que fuésemos creyentes y para que fuésemos hijos dedicados y consagrados para Él. Y nos está orando por nosotros para que seamos guardados del mal, pero que también para que seamos guardados de la apostasía, porque inclusive aún en el tiempo, en el primer siglo, se habían levantado falsos apóstoles. No solamente de que fueran guardados del mal, de la apostasía, sino para que fueran guardados de las falsas doctrinas o de las falsas enseñanzas. Cuando Jesucristo, hermanos, vino y apareció en este mundo, ya había doctrinas y ya había enseñanzas falsas. Y Jesucristo estaba orando por los suyos, por su pueblo, para que fuéramos guardados de esas situaciones. También para que fuéramos guardados de ser vencidos por la tentación. También para de ser abatidos por la persecución que más adelante los suyos enfrentarían. Y también, hermanos, de los ataques de Satanás, de los ataques del diablo. Así que el asunto de guardar, Jesucristo sabía que los suyos iban a ser objeto de burla, de escarnio, de menosprecio, de falsas ideas, de falsa doctrina, de los ataques y de tantas cosas. Por eso es que Él está rogando a su Padre para que ellos sean guardados. De hecho, hermanos, el ministerio principal de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo actual es ese, intercediendo por usted y por mí. Como dice el libro de Hebreos, viviendo siempre para interceder por ellos. Cada vez que usted y yo estamos enfrentando cada lucha y cada tentación y cada persecución y cada menosprecio, allí está el Señor Jesucristo orando a favor de usted y a favor mío. ¿Pero en qué dice Jesucristo que deberían de ser guardados según el texto 11? Dice el texto, guárdalos ¿en qué, hermanos? En tu nombre. Pero ¿por qué Jesucristo utiliza el término guardarlos en tu nombre? Solamente yo puedo encontrar una razón. No en sus propias fuerzas. No en nuestras propias fuerzas.
Porque cuando hemos actuado en nuestras propias fuerzas, nos hemos dado cuenta que hemos sido vencidos y que hemos sido derrotados como Sansón. ¿Recuerdan lo que hizo Sansón? Cuando decía, esta vez me levantaré como en las otras ocasiones. Y la última vez cuando Dalila, esta que estoy viendo, no, otra. Y la última vez cuando Dalila empezó a llorar y a lamentarse delante de Sansón, tú no me quieres, porque no me has descubierto tu corazón. Y Sansón se conmovió por las lágrimas. Son peligrosas las lágrimas. Parece que con las lágrimas se pueden conseguir muchas cosas, ¿verdad? Entonces Sansón le dijo, jamás ha venido navaja sobre mi cabeza. Y después de que Sansón se despertó, ¿qué dijo? Esta vez me levantaré como en las otras ocasiones. ¿Se levantó? Sí se levantó, pero no se levantó con la misma fuerza. Cayó. Hermanos, nosotros no somos guardados en nuestra propia fuerza. No somos guardados en nuestra propia sabiduría. No somos guardados en nuestro propio conocimiento. No somos guardados inclusive, el hecho de que yo tenga más de 20, 25, 30 años no significa que ya soy lo suficientemente maduro como para enfrentar las cosas. El texto está diciendo, Jesucristo está rogando, dice, en tu nombre. Es decir, hermanos, en los atributos de Dios. Porque el que tiene todo el poder es Dios. Amén. El que conoce todas las cosas es Dios. Por eso nosotros no podemos en nuestra propia fuerza. Podemos en el nombre, es decir, en los atributos de Dios. Propósito. Aparece en el mismo versículo 11. El propósito de la petición de Jesús en el mismo versículo 1. ¿Qué dice, hermanos, al final del texto 11? Dice, para que sean uno. Y luego pone el ejemplo, así como nosotros. Ahora, déjeme decir una cosa. ¿No le parece que el estándar es demasiado elevado? ¿A cuántos le parece que el estándar es muy elevado? Así, dice Jesús, así como nosotros. Y esto me lleva a mí a pensar en lo siguiente, que el único modelo de vida y el único estándar de vida es Jesucristo. Porque si usted basa su vida espiritual o su situación espiritual en base al estilo de vida de alguien, pobrecito de usted. Y aunque se ha estudiado y preparado y lo que sea, nuestra esperanza debe de estar en Jesucristo. Amén. Con eso, yo reitero lo siguiente cada vez que les digo esto, con esto no quiero decir que yo no tengo compromiso y también responsabilidad con ustedes. No me estoy zafando del compromiso. Pero note que el propósito de ser guardados es para que sean, ¿qué cosa? Uno. Y esto es lo complicado. Por eso Jesucristo oraba. Y por eso rogaba. Para que nosotros pudiéramos ser uno. ¿Cómo podemos llegar a ser uno? Si alguien piensa que no se debería de cantar estos himnos, si alguien piensa que se deberíamos de cantar si alguien piensa que mejor no el 23 de diciembre, sino el 24.
Si alguien piensa que mejor no el culto del día último, ¿por qué no lo tenemos otra vez a las 10 de la noche? ¿Por qué lo tenemos a las 5? ¿Se da cuenta que es muy complicado ser uno? Si muy complicadamente es la situación de ser uno en la casa, que somos cuando mucho, ¿cuántos? 2. Vamos a ponerle 2. Yo no quiero pierna al horno en este fin de año. Yo quiero tamales. Yo quiero pavo. Yo quiero tamales. Yo quiero pierna. Yo pozol. Ay, la neta. ¿Se da cuenta que es complicado ser uno? Es complicado ser uno. Por eso Jesús rogaba. Por eso el estándar es el de Él y en la relación con su Padre. Dice el texto, para que sean uno. Y le voy a decir a través de estos textos que esto era lo que Jesucristo rogaba por nosotros. Yo creo que Él sabía lo cabeza dura que íbamos a hacer en el tiempo actual. Yo creo que Él sabía que iba a ser muy complicado el que pudiera ponerme de acuerdo con mi esposa o usted con su esposo. ¿O le ha resultado fácil? Mire por qué digo esto. Vayamos a los textos. Bueno, particularmente en el versículo 11, dice para que sean uno. ¿Verdad que sí? Ya lo vemos ahí en el texto. Si vamos al versículo 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Lo dice una vez. Luego la segunda parte dice, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Se da cuenta? Luego en el versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado, ¿para qué? Otra vez reitera, para que sean uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué dice? Así que ¿cuál es el deseo de Jesucristo de ser guardados, hermanos? Que seamos uno. Así que la petición consiste en ser guardados del mal, con el propósito de que seamos uno. Esta es la primera petición con el propósito de que seamos uno. Continuamos en San Juan capítulo 17. ¿En qué versículo vamos? En el 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Se refiere a Judas. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado, ¿qué cosa dice Jesús? Así que lo que Jesucristo compartió, ¿qué fue lo que compartió? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios, la palabra del Padre. Usted me pregunta, pastor, ¿cuándo el Señor Jesucristo compartió la palabra de Dios? Cuando Jesucristo utiliza las escrituras del Antiguo Testamento, está compartiendo la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Qué está haciendo? Está utilizando la palabra del Señor y está de alguna manera perfeccionando ya no el asunto de la tabla de piedra o la escritura en piedra, en tabla, sino que ahora está hablando de escritura en dónde, hermanos, en el corazón. Yo les he dado tu palabra. Noten el versículo 14.
Lea conmigo lo que dice en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo, ¿qué sucedió con el mundo, hermanos? Ya hemos dicho en muchas ocasiones. ¿Se acuerdan lo que decimos? Hemos dicho en algunas ocasiones. El mundo, ¿qué pasa? El mundo nos aborrece, hermanos. El mundo no nos quiere. Y nosotros, quedando más bien ¿con quién? Con el mundo. Porque no me voy a dejar mentir. Nosotros muchas de las veces hemos quedado más bien con el mundo que con Dios. Y no nos hemos dado cuenta, o tal vez nos damos cuenta, pero no queremos asimilar. El mundo no nos quiere. Y si el mundo no nos quiere, según el texto, ¿qué quiere hacer? ¿Qué hace con nosotros? ¿Qué dice el texto? Nos aborrece. ¿Pero por qué nos aborrece? Nos aborrece a consecuencia de la palabra. Debe de aborrecernos a consecuencia de la palabra. Porque hay muchas razones por las cuales usted y yo podemos aborrecer a alguien. Simplemente no me cae bien. O de eso no vinieron ahorita. Simplemente no me cae bien. Hermanos, que la gente nos aborrezca no porque no le caemos bien, sino que la gente nos aborrezca por ser oidores y hacedores de la palabra. ¿Y por qué no puedes hacer esto? Bueno, porque la Biblia dice. ¿Y por qué no puedes hacer esto? Bueno, a veces hay gente que hay cristianos que dicen, es que mi religión no me lo permite. Pues qué religión tan tirana tiene usted. No se trata de religión, se trata de la palabra de Dios. Uno de los artículos de fe de nuestra iglesia tiene que ver con que la Biblia es la única regla de fe y de práctica. Dice el texto, y yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborreció, hermano, según el texto? Entonces, ¿somos del mundo? No somos del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, la segunda petición. Encontramos en el versículo 17. Pónganse de pie, por favor, para que la leamos. Para que leamos el versículo 17. No significa que ya voy a terminar. Nos ponemos de pie para leer el versículo 17. Dice, santifícalos. Gracias, pueden sentarse. Ahora sí ya se me despertaron. Santifícalos en tu verdad. Ahora, ¿cuál es la otra súplica de Jesús para su Padre? Dios, santifícalos. ¿Y qué hacemos nosotros? A ver, ¿qué hacemos nosotros? ¿A dónde corremos? Dios, te ruego que los santifiques. Santifícalos en tu verdad. En esa palabra tuya que es verdad. Este es el deseo de Jesús. Esta es la segunda petición. Que su pueblo fuera santificado. ¿Cuál es la idea de santificación, hermanos? Apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios. Esa es la idea de santificación.
estamos hablando de la justificación, porque una cosa es la justificación y otra cosa es la santificación. La justificación es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros a consecuencia de su santidad y nos ha justificado. Pero la santificación, hermanos, ha sido una santificación instantánea en el momento que decidimos confiar en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y la santificación progresiva es la que tiene que ver con la lucha cotidiana contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. ¿Se acuerdan que una vez vimos una clase sobre esto? Santifícalos, dice Jesús. Santifícalos, es decir, que sean más apartados para Él. Santifícalos en tu verdad, el texto nos enseña, tu palabra es verdad. Es decir, hermano, ¿dónde radica o dónde empieza la santificación del creyente? ¿Dónde empieza la santificación del Hijo de Dios si no es a través de la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen libros en su casa? Libros, de cualquier libro, de cualquier libro. Ok. Todo libro tiene un autor. ¿Sí? Todo libro tiene un autor. Usted lo lee y no lo entiende, pues pregúntele al autor. Oiga, pastor, pero el autor es americano. Y yo muy apenas sé hablar el español, ¿cómo le pregunto? El autor es guatemalteco, es salvadoreño, es chileno. ¿Cómo le podemos preguntar al autor? Está dificultoso, ¿no? ¿Quién es el autor de este libro? Dios. ¿Estamos de acuerdo? Utilizando su Espíritu Santo para guiar a sus profetas, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y mi pregunta es esta: ¿está el autor presente con nosotros? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarle al autor. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque nuestra santificación empieza desde aquí, desde la palabra de Dios. Yo no puedo orar a Dios y decirle, Señor, hazme más espiritual, y al día siguiente ya ser más espiritual. No nos confundamos, así no es esto. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, hazme más maduro. Y al tercer día, cuarto día, ya ser más maduro. No, esto no es así. No es cuestión de que yo me sienta más espiritual, no es cuestión de que yo me sienta más maduro, es cuestión de lo que tengo que ver en su palabra, porque déjeme decirle una cosa, lo que a Dios le gusta está aquí, amén. Lo que a Dios le desagrada está aquí. Su carácter está aquí en este santo libro. Así que la verdadera santificación del creyente, note cómo está escrita en las peticiones. La primera petición tiene que ver con ser guardados del mal para que sean uno. Pero ahora la segunda petición tiene que ver con la santificación del creyente. Es decir, hermanos, Dios, que nuestro Señor Jesucristo, déjenme utilizar estas figuras. Jesucristo, todos los días desde que usted y yo amanecemos, está orando a su Padre para que usted y yo seamos más santos para Él. Luego tal vez podemos presentar excusas. ¿Tenemos excusas? ¿Sí o no? A ver, ayúdenme con las excusas.
Es que pastor, yo no puedo ser más espiritual, más consagrado. ¿Por qué? A ver, ayúdame con las excusas. Por mi trabajo. ¿Por qué más? Ayúdenme. No tengo tiempo. ¿Qué más? ¿No se me da? Tengo una mente de teflón, ¿verdad? ¿Qué más? No lavo para cristiano, como dijo aquel niño, ¿verdad? ¿Qué más? Mi carácter, es que mi carácter no me ayuda. ¿Qué más? Le toca al pastor, ¿verdad? Yo no soy maduro porque la culpa es del pastor. Y otras más excusas que tienen ahí guardaditas. Ahí están guardaditas las excusas. Es decir, mire, hermano, mi excusa es la mejor fundamentada. ¿Sí o no? Y Jesús rogando cada día. ¿Qué cosa? Santifícalos. Y nosotros, en lugar de santificarnos, ¿qué estamos haciendo? En lugar de apartarnos para Dios, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos apartando ¿de quién? De Dios. Nos estamos apartando de Dios. Es que no puedo. Es que no tengo tiempo. Y pretextos, y pretextos, y pretextos, y pretextos, y pretextos, y pretextos, y pretextos. ¿Qué pasaría si los pretextos pudiéramos meterlos en un morral? ¿Cómo andaría el morralito? Bueno, pues solamente el que tiene el morral sabe lo que trae adentro, ¿verdad? Este es el deseo, dice el texto. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Estoy continuando con la lectura, aunque estoy en el mismo tema. Y por ellos, note cómo dice el texto, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Porque el Señor Jesucristo en su vida terrenal está hablando de una santificación continua a favor de ellos. Ahorita le voy a decir por qué. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. ¿En qué, hermano? Dice él, la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. A lo cual nosotros decimos, cada vez que tenemos oportunidad de decirlo, lo decimos y lo volvemos a decir. No puede haber santificación si un creyente no lee su Biblia. Pero es que yo ya me la sé, no le hace. Léala para que se dé cuenta de que no sabe absolutamente nada. Pero es que yo ya tengo muchísimos años y eso que léala para que se dé cuenta de que realmente no hemos hecho nada. Porque aun cuando hacemos lo que debemos de hacer, somos como siervos inútiles. Bien, hermanos, déjenme leer esta frase que tengo en mis notas. Los hombres del mundo podrán muchas veces negarse a percibir la validez de nuestros argumentos, mas no pueden cerrar los ojos a la evidencia que ofrece nuestra vida santa. Podemos presentarles argumentos de la existencia y de esto, 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 pero si realmente no ven en nosotros la santidad, simplemente nos reconocerán como un hombre o como una persona que sabe mucho,
pero que realmente su vida da mucho que decir. Si vamos a 3 textos con respecto a santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santiago capítulo 1 y versículo 22, tal vez usted lo sepa. Si no lo sabe, vaya a su Biblia, por favor, para que lo veamos. Santiago capítulo 1 y el versículo número 22. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice el texto, hermanos? Pero ustedes, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? El punto es la palabra. El punto aquí es la palabra de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 4. También usted sabe este texto, pero quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, porque estamos hablando que la gente de la santificación es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 y el versículo número 12. Hebreos 4, 12. ¿Lo tenemos? Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Mire cómo es la palabra. Cada vez que usted abre la Biblia y la lee en casa, está utilizando una espada más cortante que toda espada de 2 filos. Ahora, vamos a utilizar aquí un ejemplo muy sencillo para tratar de entender. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuántos de los hermanos que han trabajado en campo han utilizado machetes de doble filo? Dice el texto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Luego el texto dice, y más cortante que toda espada. Entonces el parámetro es la espada de 2 filos. El texto está utilizando una espada de 2 filos, que así es la palabra de Dios. Note cómo al principio del texto el autor dice, porque la palabra de Dios es, primeramente dice, viva. Este es el primer filo, que es viva o testimonial, o lo que leíamos hace unos momentos ¿cómo se llama? En la lectura. Vayamos a la lectura que hicimos en Isaías, ¿qué? ¿50 y qué? Vayamos a Isaías 55. Isaías 55. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así, como en el versículo 10, así será mi palabra, ¿qué dice, hermanos? Que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, sino que hará, ¿qué cosa dice, hermanos? Lo que yo quiero, es decir, está hablando de la voluntad de Dios. Hará lo que yo quiero. Añade el texto. ¿Y qué más? Y será prosperada en aquello para que le envíe. Volvemos a Hebreos capítulo 4 y en el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva. Este es el primer filo.
y eficaz. Este es el segundo filo. La palabra eficaz denota utilidad o denota propósito. Denota utilidad y denota propósito. Inclusive, hermanos, también denota trascendencia. Y más cortante que toda la espada de dos filos. Note. Y penetra hasta partir. ¿Qué cosa dice? El alma. El alma es algo que no se ve. Y lo que no se ve, hasta ahí llega la palabra de Dios. Y el espíritu es algo que no se ve y hasta ahí llega la palabra de Dios. Las coyunturas de los tuétanos, las articulaciones, y discierne los pensamientos. Es decir, sabe si los pensamientos son buenos o son malos. Y las intenciones del corazón. Por eso Jesús dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Luego 2 Timoteo. Vamos a 2 Timoteo. Usted sabe este texto, pero vamos allí, por favor. 2 Timoteo, capítulo 3. Y el versículo número 16. 2 Timoteo 3, 16. ¿Lo tenemos? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Propósito, versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? El primer agente de mi santificación, ¿quién es? La palabra de Dios. ¿Cómo quiero yo ser santificado? ¿Cómo quiero yo crecer espiritualmente? Si durante la semana, a duras penas, pude leer ¿cuántos capítulos? Pero sí me aventé el libro vaquero. ¿Ese ya no se usa? Sí se usa. ¿Todavía está existente? ¿Qué más? Partidos de fútbol. ¿Qué más? Realmente no tenemos tiempo, hermanos. A ver, díganme. A ver, vamos a platicar acá en confianza. Realmente no tenemos tiempo. Correcto. Entonces continuamos. Puede decirse entonces, hermanos, escúcheme bien, puede decirse entonces que la santidad nos está o nos prepara para el cielo. ¿Qué va a haber en el cielo? ¿Qué vamos a hacer en el cielo?
vamos a estar todos juntitos.